Victoria de Liverpool, triplete de Luis Díaz y un mensaje claro para Arne Slot. Necesitaba el colombiano un partido así donde fuera figura, donde hiciera impacto tanto en el juego como en el marcador y que posiblemente marque un punto de inflexión de cara a lo que va a ser la próxima temporada, no, perdón, el resto y el desarrollo de temporada. Se venía hablando en las últimas 4 semanas, 5 semanas sobre si para Arne Slot era titular el colombiano o si estaba optando más por Cody Gakpo. La realidad y lo que uno veía en esos últimos partidos es que el neerlandés estaba priorizando más al holandés, a su compatriota, por encima del colombiano, y ante eso estaba moviendo a otras posiciones al colombiano, lo estaba colocando delantero centro o incluso lo llegó a mover por el sector derecho cuando no estaba Mohamed Salah. Y ante esa situación, ante todo este panorama que se estaba dando durante estas últimas, vuelvo digo, 4 o 5 semanas alrededor de ese debate sobre si era titular Cody Gakpo o si el titular era Luis Díaz, llegó este partido y este partido fue clave por lo que menciono, porque el colombiano pudo mezclar su nivel futbolístico, un alto nivel en este partido, un impacto en el marcador y un papel consagratorio en este partido, porque vuelvo y digo, hizo hat-trick, perdón, y porque enmarcó un gran partido, un muy buen partido jugando en otra posición, que es lo que vamos a tocar. Partió el Liverpool con un 4-2-4 digamos que por lo general se paró en ese parado, tanto sin balón como con balón. Ya sabemos que con 4-2-4 es el sistema con el que suele presionar el Liverpool, pero con balón sí estaba marcando ese 4-2-4, perdón, con Curtis Jones muchas veces compensando esas salidas, esos descensos, esas bajadas y esos movimientos que estaba teniendo Luis Díaz para posicionarse un poco a espalda de la zona de mediocampista, sobre todo escorado un poco sobre el sector derecho, sobre el sector de Cody Gakpo. Y Curtis Jones estaba haciendo, digamos que ese jugador que por ahí, ante esa ausencia que podía llegar a tener Luis Díaz en esa última línea, compensaba con su presencia o digamos que inquietaba también con sus subidas y con las llegadas a esa zona, a ese último cuarto, al área y exigiendo un poco, sobre todo, a los centrales llegando en ese rol de llegador. Ante eso, creo que para mí el partido de Luis Díaz en ese rol, en esas intenciones, en esos movimientos que estaba haciendo, fue bastante positivo. Sí creo que hay que dejar claro una cosa, es que creo que cuando tenía que recibir de espaldas, sobre todo con la marca encima, ahí sí se vio superado. Pero en cuanto a mostrar caminos, en cuanto a indicar los caminos de ataque, en cuanto a buscar alguna superioridad por algún sector, en cuanto a buscar alguna línea de pase para Gravenberch o para McAllister, el colombiano siempre estuvo activo y sobre todo que sus intervenciones siempre fueron finas, sobre todo cuando el equipo tenía la posibilidad de correr en campo contrario, valga la redundancia, a lo que pasaba con Salah y con Gakpo, sobre todo en el primer tiempo. Y es que las veces que el Liverpool pudo correr en campo contrario, yo no vi la finura que sí veía en Luis Díaz, no la veía tanto para Mohamed Salah como para Cody Gakpo. Sobre todo para Salah, lo vi muchas veces tratando de, digamos que ralentizando un poco ciertas transiciones ofensivas y ciertos contragolpes que Liverpool pudo realizar y sobre todo que estuvo muy bien marcado y muy bien vigilado por el ecuatoriano Piero Hincapié, que la verdad el primer tiempo estuvo impasable frente al egipcio. Y cuando el Liverpool pudo correr en campo contrario, no se vio un Luis Díaz que estuviera, vuelvo y digo, así como en cuanto en ataque organizado, un Luis Díaz, ni en ataque ni organizado, ni en transiciones ofensivas, yo vi a un Luis Díaz estancado y anclado a los centrales, todo lo contrario, vuelvo y digo, buscó caminos, trató de indicar algunos caminos a sus compañeros, sobre todo porque estaba teniendo problemas el Liverpool para progresar con el balón en el suelo y ante eso creo que el partido fue importante, la figura de Luis Díaz fue importante por eso, porque dio alternativas en ataque,
porque no solo es que a veces descendía, sino que a veces, digamos que tenía cierta predisposición para atacar la última línea, para atacar el último cuarto, para profundizar tal como se dio, por ejemplo, en el primer gol. Entonces, digamos que, por ejemplo, el primer gol no es una casualidad, sino es algo, es un camino que de los tantos que mostró Luis Díaz tratando de, por ejemplo, amenazar al espacio y sobre todo aprovechando el lado ciego de su marcador central. Bajo eso creo que el partido, vuelvo y digo, de Luis Díaz fue positivo y fue muy importante y se puede volver un partido bisagra y de punto de inflexión en lo que resta de temporada, ¿no? En lo que va en cuanto a la perspectiva que pueda llegar a tener colombiano durante toda esta temporada, porque impactó en el marcador, porque hizo una actuación consagratoria y porque además en una posición en la que no es de él, porque él no es una posición de él, logró influir muchísimo en el juego, que era algo que, por ejemplo, nosotros veíamos que se estaba quedando corto en este inicio de temporada, porque el inicio de temporada de Luis Díaz estaba siendo importante en cuanto a números, mucho más importante, por ejemplo, en temporadas anteriores, pero por ahí uno no veía el Luis Díaz fino que nosotros sí llegamos a ver en temporadas pasadas, sobre todo, por ejemplo, en ese tramo positivo que tuvo en el semestre pasado, en esa segunda parte de temporada, sobre todo en cuanto a los meses de febrero hasta marzo, por ejemplo, creo que fue el tramo más positivo que tuvo el Liverpool de Klopp, en donde Luis Díaz, la verdad es que estuvo intratable en esos 2 meses y medio en los que estuvo jugando con el Liverpool. Entonces creo que importante el partido. Además que hay un tema que también quiero tocar y es que creo que si bien vuelvo y digo que en ciertos registros a Luis Díaz le cuesta porque no es un jugador que pueda jugar de delantero centro o partiendo como delantero centro más bien, hay algo que digamos que le ha agregado a su juego y es la posibilidad de ser resolutivo en otras zonas más allá de esa zona que ha sido su zona, digamos que predilecta, donde se ha construido y se ha formado como jugador, que es en la zona izquierda. Desde que llegó Néstor Lorenzo, o mejor, desde que Néstor Lorenzo cambió el sistema a un 4-3-1-2, eh, y en la temporada pasada, Luis Díaz ha sido un jugador de un radio de acción mucho más amplio y un jugador que puede abarcar mucho más terreno en ese frente de ataque. Es decir, que estas zonas que está tocando como delantero centro no son algo desconocido para el colombiano, no es algo nuevo para el colombiano, sino que son zonas que ya ha ido explorando en el último año, para ser más claro, sí, en el último año, que ha tocado y que ya ha explorado el colombiano. Entonces creo que esa transformación en el último año de un delantero, ya no un extremo como tal, un delantero como juega la selección Colombia, le ha permitido ser un poco más resolutivo en esas zonas que está tocando y que está empezando a ser mucho más habitual, donde está empezando a tocar mucho más constantemente esas zonas, le ha permitido ser un poco más resolutivo. Entonces digamos que no es algo nuevo que esas zonas las esté tocando ya como delantero centro y que muestre esa capacidad para resolver y sobre todo buscar alternativas y darle caminos, ofrecer caminos a su rival. Hay una cosa que igual se irá tocando sobre el Liverpool y que hemos mencionado. A mí me parece que el Liverpool no me parece un gran equipo. Creo que todavía le queda muchos registros y muchas fases por las que mejorar. Creo que en ataque organizado y sobre todo a la hora de progresar tiene que encontrar muchas más formas y creo que la influencia de McAllister, la baja influencia con respecto a la temporada pasada, creo que marca un poco esa falencia que está teniendo el equipo a la hora de progresar y sobre todo a la hora de tratar de mover un poco mejor el balón y saltar un poco más y mejor las líneas de balón, tratar de activar a los receptores por dentro, a los receptores, a los delanteros de una mejor forma. Y creo que deberá Arne Slot, obviamente si quiere, que no sé, creo que debe ser una de las preocupaciones que tiene el DT neerlandés, tratar de activar mucho más constantemente
a McAllister en esas zonas por delante de Gravenberch, porque la verdad es que Gravenberch está teniendo una buena temporada, sobre todo porque tiene, digamos que esa buena ubicación, esos buenos controles, esos buenos perfilamientos para poder dar salida en situaciones de presión. Y creo que ahí marca un poco un punto alto Gravenberch, pero creo que tiene que darle el equipo continuidad a eso que hace Gravenberch en la base, activando un poco más a McAllister. Y además de eso, creo que Luis Díaz hoy, por ejemplo, fue el mejor de los tres, de Salah y de Gakpo. Y, y ya. Y creo que además también tiene problemas el Liverpool en cuanto a la hora de presionar. Ya lo he visto varios partidos en donde en ese 4-2-4 con el que presiona permite y no tiene esa capacidad de bloquear ese pase rival por dentro para activar a los dos mediocentros o al pivote a espalda de esa línea de cuatro con la que presionar Liverpool. Lo vi contra el Chelsea, llegué a verlo por momentos con el holandés Riers en el Milan cuando fue a San Siro y lo vi el día de hoy, sobre todo en el primer tiempo, frente a Xhaka y a Palacios. Creo que deberá mejor, digamos que, estructurar un poco más a la hora de presionar el Liverpool. Buena victoria del Liverpool que sigue con paso firme, creo que tiene un rendimiento del 100% en esta Champions League. Arne Slot no ha perdido ningún partido y, y haremos un video hablando mucho más sobre este momento de Luis Díaz y sobre este debate con Cody Gakpo. ¿Qué ofrece el holandés? ¿Qué no ofrece? ¿Qué ofrece Luis Díaz? ¿Qué no ofrece? ¿Por qué uno y por qué no el otro? O cómo se puede llegar a adaptar el equipo teniendo tanto a Cody Gakpo como a Luis Díaz como titulares, dos jugadores que juegan en la misma posición o mejor, suelen tocar las mismas zonas. Si les gustó el video, den un like, no olviden suscribirse, seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook y X. Ya llegamos a 3000 en Facebook, ya llegamos a 4000 en, en X. Vamos para más de los 1100 más o menos en TikTok y ojalá lleguemos pronto a 1000 en Instagram. Chao, chao.